Hoy seguimos con nuestra historia de los vikingos, por Noruega y por las tierras donde se llegará a América y a Inglaterra. La vez pasada estábamos viendo la historia de los suecos y cómo los suecos, recorriendo el río Dnieper, llegaron hasta Novgorod y fundaron, junto con la nación de los eslavos, un pueblo que se llamaría Rusia, porque así era como se les llamaban. Los finlandeses les decían Rus, que es una palabra que significa sueco, a los suecos. Entonces los que llegan allá son vikingos, son rus, y proponen este pacto. Los eslavos les dicen: nuestra tierra es rica y es grande, pero hay desorden en ella, ven a gobernarnos. Entonces es cuando hacen ese pacto entre los varegos, Varagian, vikingos, y entre los eslavos, para crear la nación de Rus. Y cómo llegaron por esa misma vía hasta Constantinopla, donde se volvieron guardia personal de la gran civilización que había en ese momento en Constantinopla, y como por el lado del Volga llegaron hasta Bagdad. Esa es la historia de los suecos. Ahora vamos con noruegos. Es que acuérdese que ellos corresponden a suecos, noruegos, daneses, y cada uno de esos troncos va a dar lugar a una cantidad de naciones europeas. Entonces ahora vamos con los noruegos y después vamos con los daneses, y cada uno de estos va montando un combo. Entonces resulta que en Noruega va a haber un proceso de unificación, un proceso de centralización. Como los vikingos son seres libres y gustan de andar por ahí sin mayores ataduras, hay quienes no se van a aguantar el proceso de centralización que se está dando en Noruega. Entonces ellos simplemente huían para otro lado, o sea, pegaban para otro lado, simplemente agarraban para otro lado y se iban, y eso es una de las maneras como ellos van a resolver bastantes de sus diferencias políticas. Simplemente se van, navegan y arman otro cuento en otra parte. Uno de estos tipos, absolutamente libertarios, un hombre de un carácter pugnaz, irascible, tropelero, chicanero y bastante aguerrido, se llamaba, y cuenta la leyenda, Erik el Rojo. Entonces resulta que Erik es de los que no aguanta un proceso de centralización, pues porque a él no le van subiendo como la voz, es como nadie. Entonces el hombre se va. Él había oído que se hablaba de un lugar que era un lugar donde los volcanes, era un lugar de humeante, de un lugar donde había fuego y hielo a la vez. Más arriba, más al norte, fuego y hielo había en ese lugar. Y el tipo se fue allá a averiguar qué era. Antes había habido un personaje que había atravesado por allá, por esas islas, y había la chisme, el rumor de esas islas, y el hombre pues con ese cuento se fue para allá. Y se va para esas islas y llega a Islandia. El hombre pues, Erik el Rojo, siguiendo antiguas leyendas, llega a Islandia. Y en Islandia forma una pequeña comunidad también. Islandia es todavía más al norte, allá ni siquiera hay bosques porque allá la madera llega explotando. Y en ese sitio logra formar una pequeña comunidad. Pero resulta que Erik el Rojo, como dicen, tenía el secreto para que lo echaran de todas partes. Entonces, como lo echan de todas partes, el hombre logra que lo echen de allá. Entonces se arma otro lío para tratar de llegar a otro territorio, y aquí va a ser una hazaña de las más impresionantes. 750 kilómetros de mar abierto en el hielo de esos mares congelados, sin la brújula, que sabemos que no la tenían, con la lectura de las corrientes marinas, en las aguas más frías del planeta, en los sitios donde ya frisan los polos. Este hombre va a llegar a una tierra
que va a querer de hacerle propaganda para que los demás vayan. La Tierra es un peladero, pero él quiere hacer una colonia allá y que los demás vayan. Esa tierra, él para darle propaganda la va a llamar Greenland, la Tierra Verde. Esa tierra la conocemos con el nombre de la isla de Groenlandia. Y es una isla congelada enorme. Es la isla más grande del planeta, pero está congelada completamente. Entonces Eric va a hacer una colonia allá, luego va a volver a contar que hizo una colonia, que es una maravilla, que es una belleza, para que vayan para allá, porque acuérdense que las colonizaciones sin el chisme no sirven de nada, eso toca ir y chicanear y decir. Entonces el hombre va para allá, para Greenland, y ahí existiría una colonia de origen noruego durante 500 años. Hasta ya eras cristianizadas quedan las ruinas de una iglesia donde se habla del tiempo en que estuvieron los antiguos descendientes de esta primera colonia, que fue la que fundó Eric el Rojo. Entonces Eric se va dando esa vuelta, saliendo de Noruega, se va para Islandia, y de Islandia se va para Groenlandia, en esos barquitos tan audaces y tan intrépidos como pequeños para las corrientes y los mares que estaban en ese momento. Entonces resulta que su hijo sale tan aventurero como él, pero ese se va a hacer un vuelto más largo todavía. Leif, el hijo de Eric, va a llegar a las costas de América, desde Groenlandia. Y va a llegar a las costas de América y se va a encontrar a la altura de Canadá con los indios algonquinos, que eso los veremos después. Cuando estemos en historias de Norteamérica vamos a ver pueblo por pueblo, la pradera, el bisonte, los pueblos lagartos, eso todo ese combo se va a ver. Entonces resulta que llegan allá, pero hay un problema. Los vikingos no tienen una superioridad técnica comparada con los algonquinos. Los algonquinos también pelean con hachas, también pelean con lanzas, también son seres de frío porque están por trepados en el Canadá. No hay ninguna ventaja tecnológica que haga que los vikingos se puedan asentar allá. Es distinto cuando lleguen los otros europeos, los padres peregrinos, y cuando lleguen después los ingleses y los franceses, tiempo más, casi 500 años después, que van a llegar con las armas de fuego. Cuando lleguen con las armas de fuego y con los barcos que tenían, van a tener una superioridad, van a mostrar una superioridad tecnológica con respecto a los habitantes de América del Norte, lo que les permitirá construir a lo bestia los asentamientos que construirán. Pero en el caso de los vikingos sí llegaron y allá estuvieron, y son los primeros europeos de los que hay evidencia que llegaron a América en el año 900, o sea, mucho tiempo antes de que empiecen las empresas de colonización. Pero primero su idea no era la de exactamente los asentamientos, pero por el otro lado tampoco tenían así una ventaja que uno diga que pudieran realmente quedarse allá. Pero llegaron, mejor dicho, desde el punto de vista de la navegación, no desde el punto de vista del asentamiento cultural. Desde el punto de vista de la navegación, esto es una locura. Salir ustedes de Noruega, pegarse a la vuelta hasta Islandia, llegar de Islandia a Groenlandia, que era el plante de Eric, y de Groenlandia hacerse el vuelto hasta América, vuelva y coge el mapa y verá que no se le cansa, sino que se le congela el dedito. De solo hacer esa vuelta por la parte más arriba y más congelada de los mares. Estas eran las hazañas que hacían los vikingos en su impresionante arte de la navegación. Entonces hay una parte de los noruegos que va para allá, otra va a bajar en línea recta directamente desde Noruega y se va a aparecer primero por las Orcadas, las Islas Orcades, que las llaman así porque son por la foca, las islas de las focas. La mayor parte de las islas que recibe el nombre de Ponoma en el latín, que significa árbol frutal. Luego van por las Islas Faroes, las islas de las ovejas, que son las ciudades de Tórshavn, donde van llegando allá, y por esta vía, por la vía de las Orcadas y por la vía de las Faroes, van llegando a donde unos personajes que van a recibir un castigo muy fuerte de parte de los vikingos, los escoceses. Ahí se van a meter con el mundo de Escocia.
van a llegar a Escocia y en Escocia van a ser implacables porque Escocia está llena de lagos. Entonces los vikingos lo que hacen es que, siendo sus barcos tan sumamente ligeros y tan flexibles, se los echan al hombro, así tal cual, y lo meten en el siguiente lago. Entonces el pedacito que hay entre un lago y el otro, porque Escocia es totalmente llena de lagos, pues se lo caminan y cuando encuentran el siguiente lago le echan al lago. Entonces pues así tampoco, va a ser absolutamente impresionante, no los van a poder repeler. Y van bajando por Escocia, y al entrar a Escocia y luego al entrar a Irlanda se van encontrando con otro pueblo muy importante, con otro pueblo muy antiguo, con otro pueblo que ya tenía una larguísima trayectoria. En ese punto se van a encontrar con los celtas. Los celtas son un pueblo mucho más antiguo. Nosotros sabemos de los celtas por los romanos. Eran contemporáneos de los romanos y fue por ellos que tenemos una cantidad de narraciones. La palabra celta en griego significaba keltoi, que quiere decir héroe. Y ellos llevaban mucho tiempo allá. Se les ubica en el norte de Austria, en la Hellstatt. Y del norte de Austria ellos fueron subiendo, pasando por Francia, donde se les van a llamar los galos, pasando más adelante también los bretones, o britanos se van a llamar, son celtas también, van a llegar a Inglaterra, y en Inglaterra se van a encontrar con los, más adelante con los anglos y con los sajones, y hay un momento en que los romanos los van a ir empujando para arriba. O sea, hay un momento que entre anglos, sajones, primero los romanos y luego los anglos y los sajones van a ir empujando los celtas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En tiempo de los romanos se construyó una muralla que se llamaba la muralla de Adriano, porque de ahí para adelante ya no tenían interés los romanos en avanzar porque venían los bosques. Los romanos no gustan de los bosques. En romano a los bosques se les decía caledonios. Por eso se habla Caledonia cuando se habla de Escocia. De ahí para adelante empieza Escocia y empieza Irlanda. Y hay unos que fueron empujados hacia el país de Gales, hacia Cornwall. Entonces, los celtas, siendo de toda Europa, donde van a conservar sus características culturales por más tiempo, es en las Islas Británicas, pues es en Escocia, es en Irlanda, porque allá es donde van a quedar confinados mucho tiempo en el aislamiento y donde los van a ir empujando. Ellos allá van a desarrollar un idioma que se llama el gaélico, que junto con las lenguas vikingas van a formar parte del inglés y con el latín. Sobre todo en la parte de la muralla de Adriano para abajo, el latín va a tener una influencia muy grande. De la muralla de Adriano para arriba, el gaélico, y en todas ellas las lenguas vikingas. Entonces los celtas están arrinconados allá, primero por los romanos y luego cuando llegaron los sajones y los anglos, y hay un momento en que precisamente cuando llega la época en que los sajones los tienen allá arrinconados es cuando surge la leyenda del rey Arturo. Entonces los celtas tenían también sus dioses. Los celtas también tenían una impresionante cosmogonía y una gran cosmovisión, y tenían sus druidas, y tenían el muérdago, y tenían la verbena, y tenían los bonfires, y tenían las hadas, y tenían todo un mundo. Estos mundos también los vamos a ver en su momento. Es que ahorita estamos en los de los humanos, pero como aquí hay diferentes planos de relato, también nos vamos a meter qué pasó con los duendes y con todos estos personajes que habitan estos mundos también, mundos paralelos. Entonces resulta que estos celtas en Irlanda fueron cristianizados por San Patricio. El proceso de cristianización de estas islas es un proceso importantísimo. San Andrew llegará a Escocia llevando el cristianismo allá y morirá como mártir en una cruz en forma de X. Por eso en la bandera actual del Reino Unido hay una X. Esa X es San Andrew, por la llegada de San Andrew a Escocia. San Patricio, con su trébol, llegará a Irlanda
en el siglo V cristianizará al pueblo celta a través de una serie de leyendas y de intérpretes del antiguo mundo que hará posible que las leyendas del antiguo mundo celta entronquen con la llegada del cristianismo, como es el caso de la leyenda del rey Arturo, que proviniendo del mundo mágico de Merlín y de todas las historias de los antiguos mundos y de la voluntad y la pasión de Uther a través de la magia de Merlín, después de engañar a Igraine nacerá Arturo, pero Arturo, que va a crear el gran reino de Camelot, basado en la lealtad y en la amistad, cuando la traición de la pasión entre Ginebra y Lancelot acaben con el reino de Camelot, solamente el Santo Grial podrá restaurar el honor perdido. Cuando aparece la figura del Santo Grial, en una historia que arranca del tiempo de los magos, del tiempo de Merlín, y nos aparece el Santo Grial, es porque ahí están los sincretismos de cuando empieza a llegar el cristianismo a Irlanda. Cuando cuentan la historia de los 4 cisnes, de una mujer que convirtió a los niños de su marido que no eran de ella en cisnes porque estaba celosa de su belleza, y esos cisnes van a quedar condenados a 900 años de vagar por esas tierras. Y ya lo último, cuando vuelven a convertirse en humanos, son hombres, pero Irlanda ya ha sido cristianizada, entonces ya van hacia la vida eterna. Hay un montón de leyendas en las cuales de los encantamientos y del mundo de los magos y del mundo del muérdago y de la verbena van a llegar a la época del cristianismo. Entonces, como los celtas son más antiguos, pues todo esto les ha pasado antes. Para la época en que los vikingos aparecen en la escena de los celtas ya se han convertido al cristianismo. Ya ha llegado San Patricio con su trébol a Irlanda, San Andrew ha llegado a Escocia y San George habrá llegado a Inglaterra. Entonces se van a encontrar con un mundo cristiano en Occidente, porque ellos ya vieron el mundo cristiano en el este, cuando llegaron por la vía de Novgorod hacia Constantinopla, y ya vieron el Islam cuando llegaron por la vía del Dnieper y el Caspio, cuando llegaron por la vía del Volga y el Caspio hasta Bagdad. Pero ahorita se van a encontrar con el cristianismo de Occidente, que entre otras cosas es un cristianismo muy particular el que tienen los irlandeses allá, por la cantidad de tiempo que vivieron aislados del resto de Europa. Cuando cayó el Imperio Romano y Europa Occidental se despelota, y eso se vuelve manga por hombro, y las tribus germanas que estaban a las orillas del Imperio Romano entran, y todo el famoso mundo de los bárbaros que se decía en su momento de los godos, ostrogodos y visigodos, que no eran sino pueblos desposeídos y violentados por el Imperio Romano, que se les alborotó el parche un día y entraron al imperio. Entonces, cuando eso pasa, es tal el caos y tal la locura que está pasando en Europa, y tan imposible la protección de toda esa horda de pueblos que están atravesando Europa, de todo eso, que es cuando se van a crear las fortalezas y es cuando se va a crear el feudalismo, ese pacto de lealtad y protección con un señor que se comprometa con sus ejércitos a favorecer a los pobres en la medida en que los pobres trabajen la tierra y juren lealtad a su señor. Cuando empieza a aparecer este sistema que conocemos como feudalismo, cuando desaparecen los grandes centros urbanos, cuando las grandes bibliotecas y todo aquel saber de la antigüedad que se había desarrollado tan profundamente en las civilizaciones griegas y romanas, cuando todo eso pasa, ¿quiénes salvan la cultura de la antigüedad? Los monjes celtas. Los monjes celtas van a tomar muchísimos de estos libros y los van a llevar a las remotas tierras de Irlanda, y allá en las remotas tierras de Irlanda van a copiar sigilosamente cantidades de secretos de la gran sabiduría de la antigüedad, y mucho de lo que se conoce porque ellos lo preservaron. Hay un libro de Thomas Cahill que cuenta de cómo los celtas salvaron la historia de Europa, y la salvaron así, manteniendo con los copistas toda esta cantidad de información oculta en los monasterios, mientras en Europa pasaba la debacle y eso, entraba todo el mundo y hacía fiestas allá en una Europa que se desintegraba y se fragmentaba. Entonces, allá era que estaban estos monjes tranquilos, corridos hasta el extremo por los sajones y por los anglos, pero metidos en sus monasterios, frescos de la vida con su cristianismo particular, cuando llegaron los vikingos. Y cuando llegan los vikingos, pues otra vez se les pone el dulce a mordisco, porque esta es una invasión grande.
Todos los vikingos empiezan a llegar a Irlanda y empieza ese contacto de los vikingos con los celtas. Y eso va a dar unas fusiones impresionantes porque además son culturas que tienen un acervo muy grande. Si bien los celtas tienen un nivel de civilización bastante más antiguo para esa época, los vikingos eran unos pueblos que tenían un alto nivel de desarrollo. Lo que pasa es que, como solo se les conoce en su expresión guerrera, los vikingos tienen unos parlamentos que se llaman los Althing, que son los antepasados de lo que será el origen del parlamento más adelante en Inglaterra. Los vikingos son pueblos libres que pueden deliberar en debate, digámoslo, por decirlo en términos actuales, democrático, porque todo el mundo podía ir ante el parlamento sin armas y hablar y ser capaces de exponer sus puntos de vista. Las mujeres vikingas tenían un nivel de derechos y de institucionalidad muy avanzado que tomaría casi 1000 años para volver a tener. Las mujeres vikingas podían ser guerreras. Un acto de agresión física contra una mujer vikinga implicaba inmediatamente el divorcio, o sea, la violencia intrafamiliar, las comisarías de familia, todo eso no era necesario porque a usted le iban poniendo la mano y quedaban divorciados inmediatamente. Las mujeres tenían derecho también a hablar en el Althing, tenían derechos políticos. Cuando los hombres se iban de expedición, que como hemos visto era frecuente, ella quedaba al mando del castillo y del lugar, como Helga. Ustedes han visto en Olafo que Helga es la que manda, y cuando Olaf está todavía sigue mandando Helga, eso ni van a creer. Bueno, pues Helga es una mujer vikinga de aquellas, y eran así, de armas tomar. Estas mujeres van a tener derechos sobre su patrimonio y van a disponer de sus bienes. Todos estos derechos eventualmente van a ser desaparecidos cuando ya entren en los mundos cristianos, en los mundos judeocristianos. Y para volver a tener esto, mire, va a tocar hacer un lío muy grande en el siglo XX. Estas cosas eran derechos políticos que ya disfrutaban las mujeres en el siglo IX. Pero cuando llegue toda la mezcla de los vikingos con la cultura europea y eventualmente se cristianicen estos pueblos, estos derechos van a desaparecer. En Francia, la ley que dispone por la cual las mujeres pueden disponer libremente de su patrimonio es de 1970. Es decir, las mujeres del Mayo francés del 68, de la imaginación al poder, todavía necesitaban un acudiente para poder reclamar su giro universitario. Las mujeres en Francia van a quedar sometidas por una ley sálica para evitar que por la vía de Francia se tome el control de Inglaterra. Después vamos a ver por qué eso se va a complicar tanto. Y eso va a impedir que las mujeres lleguen al poder en cualquiera de las circunstancias, hasta el punto de que solamente ahora, en el momento de nuestro relato, hay una mujer socialista candidata presidencial a Francia. Pero ahorita en el siglo XXI, entonces mire cómo, o sea, la vuelta que tocó volver a dar las sufragistas en Inglaterra en el siglo XIX para volver a tener derecho al voto, eso tocó mucho tiempo. En el siglo XX se volvieron a tomar en cuenta las reivindicaciones que ya tenían las mujeres vikingas para la época en que las oleadas de los vikingos llegaron a la Europa y empezaron a atravesar los mares. Entonces, ellos tenían una sociedad altamente organizada y era una sociedad con un margen de libertad muy grande, una sociedad que se basaba en hombres libres, también tenía toda una jerarquía social de hombres libres, de esclavos que habían creado a partir de la historia en la que el amanecer se va quedando en diferentes casas. Y a medida que se va quedando en diferentes casas va teniendo hijos con la mujer del anfitrión, recordando el mito griego, donde había llegado Zeus una noche y se había quedado, le ha parecido tan regia la esposa del anfitrión que había estado con ella creando una noche de 24 horas de donde va a salir Hércules. En una similitud con esta, el amanecer va creando la estructura de las clases sociales entre los vikingos. Ellos tienen el amanecer, que es el que va a crear las clases sociales, el guardián del arco iris, que es el que va a crear, digamos, el que va a tener perfectamente resguardada la morada de los dioses para que nunca vayan a subir allá los gigantes. Y el dios del amanecer crea los esclavos, los hombres libres y los guerreros.
y esos son los que van a constituir el orden social de los vikingos, y es a la vez el que custodia el arco iris, porque acuérdese que algún día ellos van a tener una batalla contra los gigantes, que va a ser una batalla terrible. Entonces el hombre tiene que estar, este dios tiene que estar custodiando el arco iris para ponerse pilas que nunca vayan a subir por allá los gigantes. Así que así van llegando los vikingos. También tienen otra figura que es la Aurora, de la que habíamos hablado, que todo el mundo estaba enamorado de ella por su belleza, pero solo se le podía ver en ese punto del amanecer. Y ella estaba enamorada de un eterno amante a quien le pidió para él la inmortalidad, pero no la eterna juventud. Entonces se fue volviendo cada vez más pequeño hasta que se convirtió en una chicharra, que era la que podía aguantar todo eso, que son las que cantan al amanecer. Entonces, entre la aurora, el amanecer y el arco iris, se va formando la estructura de las clases sociales de los vikingos, y estos van llegando con su parlamento, con su Althing, con sus instituciones. Ellos van llegando al mundo de los celtas, y allá en el mundo de los celtas van a encontrarse con esta cultura, pero ese encuentro va a ser un choque bastante fuerte, porque los vikingos tenían una manera de pelear en la cual usted no podía retaliarles. O sea, usted no puede ir a quemarle las aldeas, primero porque nadie se va a ir a ese peladero, quedan muy arriba y eso era muy frío, entonces no era gracia irse a meter allá. Segundo, los vikingos atacaban, si la veían perdida pues se devolvían, cogían los barcos y se iban. Entonces ellos van a encontrar una manera de pelear, 1, 2, 3 por mí, llegan, hacen un asalto y los que se devuelven. Entonces usted no puede repeler, los pueblos sedentarios no están listos para repeler las oleadas de los vikingos, y van y vienen una y otra vez, y luego empiezan a exigir tributos, o sea, a boletear, que llaman. Entonces llegaban y exigían tributos y se devolvían. Encontraron la manera de someter sin grandes batallas a toda la Europa, con una buena parte de la Europa continental, empezando por las islas, por las más arribas, por las Feroes, por las Arcadas, por las Shetland, llegando ya hasta propiamente hacia la isla a Escocia propiamente, y a Irlanda. Y por esta vía los noruegos van entrando en ese lado, y luego aparece otra parte de nuestro relato, que son los daneses. Y los daneses se van a meter es por el lado de Inglaterra y por el lado de Francia. Cuando lleguen a Inglaterra, crearán allá lo suyo, y por eso es que se van a ser también los antepasados del mundo de los ingleses. Van a llegar hasta Inglaterra. Entonces, los suecos son los que van a llegar a Rusia, los noruegos son los que van a llegar primero a Islandia y a Groenlandia, y luego a Canadá, que van a llamar Vinland, y van a llegar a Escocia y a Irlanda. Y ahora nos aparecen en escena los daneses. Y los daneses, o sea, los de Dinamarca, van a llegar a Inglaterra y van a llegar a Francia. Y es de estos de los que más vamos a saber, pues que la mayor cantidad de las crónicas las vamos a tener de parte de los monjes benedictinos y de los monjes franceses y de los ingleses, que van a narrar con horror la llegada de los vikingos. Esa fama que van a tener de terribles
la van a coger es aquí, en este pedacito, porque los relatos que van a hacer de las oleadas vikingas van a ser aterradores, y ahí es cuando se pierde toda esta carreta que teníamos del Althing y del Parlamento y de sus instituciones y de su democracia y de su capacidad para manejarse y todo eso, y nos queda solamente el recuerdo de una oleada de esas, porque una oleada de esas pues era realmente temible, ¿no? Ellos van llegando en esos barcos, y acuérdese que esos barcos pueden con cualquier charco, pueden con el mar abierto, pueden llegar hasta Vinland, pero también pueden con los ríos, pueden con los charquitos, pueden con los lagos de Escocia, amor, dicho, donde haya agua, o sea, usted que ponga un lavadero y ahí que le llegan los vikingos. Entonces, donde llueva, lleguen. Entonces nadie los puede tener, no pueden retaliarlos, porque ellos son ellos los que llegan a su territorio. Entonces usted no puede ir a la aldea de ellos a retaliar el ataque que ha recibido de la suya, pues sí que quedan lejos y arriba, y nadie se aventura al hielo. Ya fría les parecía la tierra donde andaban, como para irse más para arriba donde todo eso era helado. Entonces tampoco los pueden ubicar, ni los pueden retaliar, ni los pueden, son como inacibles, ¿ve? Y llegan, empiezan a llegar en oleadas, y van viendo pueblos asentados, pueblos ricos, pueblos que tenían bastantes cosas que pedir, y dicen, no, pues esta es, aquí nos vamos, es mejor dicho, y se la dedican, dedicada que llaman. Entonces empiezan a llegar las oleadas una y otra vez a Inglaterra, hasta que terminan invadiéndola toda y terminan sometiendo a los sajones, y los anglios quedan en un pedacito chiquito, y solamente Inglaterra va a sobrevivir a Alfredo el Grande, que es el que les va a dar una resistencia tenaz, y por lo cual es uno de los grandes héroes de Inglaterra. Y después van a llegar a Francia. Hay una parte de los celtas que son los bretones, que también llamamos británicos. Entonces muchos de esos bretones se van a bajar hasta Francia, pero otros se van a quedar arriba en Inglaterra. La mayoría se van a quedar en Inglaterra, y una porción más pequeña se va a quedar en Francia. A los que se quedan en Francia los vamos a llamar bretones, y a los que se quedan en Inglaterra los vamos a llamar británicos. Para distinguir los que se quedaron allá de los que se fueron a Francia, a una la vamos a llamar la Pequeña Bretaña, y a la otra la vamos a llamar la Gran Bretaña. Entonces eso se llama Gran Bretaña por los bretones, que son celtas. Se llama Inglaterra por Anglia, por los anglos. Sí, y cuando se una todo ese parche, mucho tiempo después se llamará el Reino Unido, pero es la misma isla británica. Entonces estos bretones son celtas también, y también van a sufrir la embestida de los vikingos igual que todos los demás pueblos. Entonces van a llegar a Inglaterra, y en Inglaterra van a hacer de las suyas, y la van a invadir durante mucho tiempo. Y luego en Francia, cuando lleguen a Francia, en el momento en que llegan a Francia, acaba de pasar la era de Carlomagno. La era de Carlomagno es el Sacro Imperio Romano Germánico, y es el momento, digamos, más esplendoroso del medioevo europeo, cuando se creó lo que es el origen, el pasado histórico de lo que en el futuro sería el proyecto de la Unión Europea. Por eso el edificio más grande que existe en este momento en la capital europea de Bruselas se llama el edificio Carlomagno, y eso tiene rutas de ascensores como de metros, una cosa del otro mundo. De esa época de Carlomagno, él va a dejar su reino entre tres hijos. A uno les va a dejar el reino de los francos, a otro les va a dejar el reino de los germanos, y hay uno en la mitad que es el que le deja un reino intermedio, que es el Leotario. Por Leotario, ese reino intermedio se llama Lorena, y esos territorios de Alsacia y Lorena, por las condiciones intermedias que quedaron entre los francos y los sajones, entre los francos y los germanos, van a quedar siempre en una eterna disputa. Mucho tiempo más adelante en el futuro, cuando se hagan las naciones de Alemania y Francia, Alsacia y Lorena serán los territorios que darán origen a un sinnúmero de guerras. La batalla de Sedan, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se harán por Alsacia y Lorena, hasta que finalmente se firme el pacto del carbón y del acero después de la Segunda Guerra Mundial, que es el origen propiamente de la Unión Europea como una forma económica de terminar con aquello que había causado tanto dolor en Europa. Entonces eso va empezando, pero desde esa época, cuando se dividen los reinos,
cuando pasa la era de Carlomagno, es cuando van a llegar los daneses, los vikingos, a Francia. Y entonces cuando llegan a Francia, los cogen débiles y se meten por la desembocadura del Sena. Y por la desembocadura del Sena, Pina París. Entonces ya eso estaba muy cansón, hasta que uno de los descendientes de Carlomagno, Carlos va y le dice a Rollo, uno de los grandes jefes vikingos, vea, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Usted de aquí en adelante coge un territorio, el que usted quiere, ese que le voy a dar en la orilla, una zona de despeje que llaman. Usted coge ese territorio, haga lo que quiera con él, yo se lo regalo. Pero aquí no me vuelve a aparecer un vikingo para un remedio, porque yo sí es que estoy harto con esa vaina. Entonces, hacen ese trato. El territorio que le va a dar a ese personaje se llama la Normandía. Y a esta rama la vamos a conocer como los normandos. Entonces, los normandos, que son de origen danés, son esa rama, son ya vikingos que se van a cristianizar. Porque para poder aceptar los tratos con los francos se tienen que cristianizar. Lo mismo que cuando hagan el trato de amnisticio con Alfredo el Grande, la condición es que se cristianicen. Entonces los normandos son los mismos vikingos, pero ya cristianizados. Después eso en el plano de los hombres, ¿no? Después vamos a ver qué pasa en el plano de los dioses, donde pasan muchas cosas antes de que lleguemos a cristianizarse, pero así es que va a suceder. Por eso es que a nosotros los normandos nos resultan digamos, desligados del mundo vikingo, pero son los mismos. Lo que pasa es que ya en una esfera de lo cristiano. Y de esa manera Francia coge un estado, digamos, el reino de los francos hace su estado tapón, la Normandía. Y ahí no me vuelve a aparecer nadie porque eso está muy horrible de esa manera. Entonces ahí quedan los normandos. Pero esos normandos me quedan repartidos entre Francia e Inglaterra. Más adelante esos normandos, 6 generaciones después, Guillermo el Conquistador va a avanzar sobre Inglaterra teniendo en cuenta que para él era un territorio al cual tenía derecho, y ahí creará la historia de los ingleses a partir de los normandos, la rama que aún hoy está en el poder. Entonces están en el trono. Entonces resulta que los normandos son en últimas los creadores de 2 países, y su lengua va a quedar metida profundamente dentro de estos pueblos. Pero mientras tanto, o sea, los normandos tienen su trato con los francos. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Inglaterra? En Inglaterra pasa que los daneses están gobernando. Y los daneses van a gobernar durante mucho tiempo. Cuenta la leyenda que había un príncipe en esa época, en tiempos de los daneses, que va a enfrentar una tragedia terrible. Esa es una leyenda que existía desde las épocas en que Inglaterra pertenecía a los daneses, era un territorio danés, pero evidentemente no era el epicentro porque era solamente uno de los territorios conquistados por ellos. Este príncipe va a ser príncipe de Dinamarca y va a enfrentar una tragedia familiar de grandes proporciones. Esta tragedia será llevada al teatro por uno de los grandes dramaturgos de toda la historia de la humanidad. William Shakespeare escribirá en la era isabelina, mucho tiempo después, hacia el siglo XV, cuando ya Inglaterra es una gran nación, una historia que tiene lugar en este reino de Dinamarca. Y en estas épocas, cuando han caído los anglos, del 793 los anglos habían caído cuando el priorato benedictino fue tomado y empezaron a meterse por todas las islas hasta que finalmente Inglaterra quedó en manos de los daneses. Cuando Inglaterra está en manos de los daneses y por vía de ellos recibe la ley escrita, los juicios con jurado, una cantidad de palabras que van a formar el inglés como take, que es tomar, die, que es morir, sky, que es cielo, la ira, que es anger, hell, que es infierno, una cantidad de palabras, son más de 600 palabras de origen danés y de origen vikingo que van a conformar el actual idioma inglés. Junto con el gaélico y junto con el latín, más adelante van a formar ese idioma, pero una base fundamental es vikinga, es danesa. Entonces resulta que la historia que va a tomar en cuenta William Shakespeare de esta época sucede en Dinamarca, y es cuando llegan a los castillos de Elsinore,
y cuando están los soldados agitados y nerviosos, pues ninguno de ellos puede encontrar ninguna razón satisfactoria, ninguna explicación a una presencia que todas las noches se hace ver como elusiva, una sombra que les dirige la palabra y que quiere conversar con el joven príncipe Hamlet, y como se les ha manifestado que es con el que quiere hablar, entonces lo llaman. El hombre está dolorido porque recientemente ha muerto su padre, y él acepta la invitación, y el espectro es su propio padre, el viejo rey Hamlet, que habla con él y le cuenta los secretos y le dice que él no murió súbitamente ni de una manera tan inexplicable como lo hicieron parecer en el reino, sino que fue asesinado por su hermano, quien tenía una pasión espantosa con la mujer de él. O sea, y entonces que los dos abrigaron una conjura, Gertrude su madre y su hermano, para matarle, para tomarse el trono de Dinamarca y para asegurarse con el poder y consumar la pasión. Entonces le echa semejante cuento a Hamlet. Hamlet queda aterrado entre la ira, la venganza y el amor a su madre, y mientras mira a ver qué es lo que va a hacer, empieza a entrar en una, digamos, a meterse en la locura, como a protegerse de lo que está pasando a través de la locura, y empieza toda la tragedia del príncipe Hamlet. Y por eso una de las frases que se dice es: algo está podrido en Dinamarca. Porque precisamente cuando empieza a ver que el trono está en este momento en manos de un traidor, que la legitimidad de la dinastía está cuestionada por el acto de deslealtad que ha sido perpetrado en el asesinato de su padre, es cuando él decide la venganza, y viene con todo el cuestionamiento de ser o no ser, digamos, es la gran pregunta: ¿qué va a hacer él con esa información? Y empiezan todas las conjuras, y hay un momento en que el rey, para deshacerse de Hamlet, lo quiere mandar a Inglaterra, y lo quiere mandar con dos antiguos amigos que eran Guildenstern y Rosencrantz, que los va a llevar con el encargo de matarlo en el camino, pero el destino desvía los navíos. Él va a regresar en secreto a Dinamarca. Es cuando descubre que Ofelia se ha muerto, se ha suicidado, su mujer, la mujer que él amaba y que lo amó a él, que se ha suicidado por los infortunios de la muerte accidental de Polonio cuando él estaba confrontando a su madre. Hay una presencia. Cuando le dice a su madre lo que pasó, hay una presencia, y es la presencia de Polonio. No se da cuenta y lo mata pensando que es el propio rey, y es Polonio, el padre de Ofelia. Y aquí se va formando una tragedia de grandes proporciones, sobre todo cuando Hamlet va a poner en evidencia el crimen a través de una representación de un grupo de actores a quienes pone como libreto a mostrar el asesinato de su padre frente a los ojos de su madre y de su tío, para de esa manera poner de manifiesto el carácter del crimen. Eso destapa toda la situación, y es cuando lo van a llevar a Inglaterra, cuando se escapa, cuando regresa, cuando descubre que Ofelia se ha suicidado, cuando Laertes, el hijo de Polonio, va a vengar su muerte, y cuando en la venganza termina matando a Hamlet. Hamlet también termina herido, la madre se toma la copa envenenada, y bueno, ahí termina muriendo todo el mundo, y ahí se acaba en el relato mítico la dinastía, de esa rama de la dinastía danesa, porque mueren todos. Va a morir, cada uno de ellos va a morir, entonces se acaba esa dinastía. Es, digamos, la leyenda, la obra de teatro basada en la leyenda de Hamlet, cuenta el final de una de las dinastías danesas que estuvo durante mucho tiempo gobernando Inglaterra. Entonces por eso es que es Hamlet príncipe de Dinamarca, porque uno dice, pero ¿cómo es que la leyenda más importante de la historia de los ingleses es de un rey de Dinamarca? Porque precisamente tiene lugar en estas épocas en que los daneses moldearon la historia del pueblo inglés con su gran y contundente presencia, con su influencia lingüística, con su influencia política, con su influencia institucional y con su gran determinismo durante el destino de los ingleses en tiempos de Dinamarca. Después es que ellos van a poder llegar a los acuerdos con Alfredo. Después es que ellos van a estar en toda la época de la cristianización, y siglos más tarde, siglos después, 6 generaciones,
después de que se hiciera el pacto de los francos con los normandos para que ya no llegaran más invasiones vikingas a Francia, es que Guillermo el Conquistador va a cruzar el mar, va a llegar a Inglaterra, va a invadir Inglaterra y la va a tomar como suya, y esa vez, cuando Guillermo el Conquistador llegue a Inglaterra, será la última vez que los ingleses serán invadidos en toda su historia. De ahí en adelante, nadie ha vuelto a tocar esa isla, nadie la ha podido invadir. Ya lo intentaron de ahí en adelante. La última vez que lo intentaron fueron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y nadie ha podido invadir a Inglaterra desde entonces. Los normandos van a sentar el carácter definitivo de la historia de los ingleses y van a crear una línea dinástica que es la que actualmente gobierna. Isabel es una descendiente del tiempo de los normandos. Entonces ellos van a, digamos, van a sentar, a consolidar la historia de los ingleses. Así es de importante la influencia de los vikingos en la formación de Inglaterra. Entonces los vikingos que habíamos visto la vez pasada formando Rusia, hoy los vemos formando Inglaterra, los vemos formando Francia, los vemos formando todos estos reinos, dando ese carácter también, esa influencia profunda que van a tener en Escocia y en Irlanda. Y más adelante vendrá la relación de ellos con los germanos. Y la relación de ellos con los germanos, que también son unos troncos que vienen de esa misma estirpe, que tienen su misma mitología, que tienen sus mismos dioses, que también van a la Valhalla, que la manera como ellos van a concebir la guerra, porque para los vikingos era absolutamente vergonzoso morir en una cama. Un vikingo tenía que morir guerreando. Inclusive cuentan de un hombre que fue un guerrero tan bueno que nadie lo mató. Ya cuando estaba viejo dijo, no, pues yo cómo me voy a morir de viejo, esto es una vergüenza. Se puso todo el oro que tenía para traer a los ladrones para que lo decapitaran, y él diera una buena pelea y morir como Dios manda, porque esto de morir así uno en la cama de viejo de reumatismo no se estila. Para los vikingos era un deshonor. Entonces, imagínense lo que era pelear contra vikingos que aspiraban a morir para ir a la Valhalla, a estar brindando con Odín, esperando la gran batalla contra los gigantes que algún día se haría. Entonces, por un lado, estamos en el plano de narración de los hombres, y en el mundo de los hombres, ellos van conquistando los pueblos de Europa. Por el otro lado, en el plano de los dioses, también habrá muchos combates y muchas cosas que hacer. Y en el mundo paralelo de los enanos y de los duendes también habrá muchísima acción, y estaremos enfrentando cada uno de estos mundos paralelos en el gran árbol cósmico donde los vikingos han asentado su idea del universo. Entonces, la relación que ellos van a tener con los germanos, ¿por qué su mitología es tan parecida? ¿Por qué para ellos también existe la Valhalla? ¿Por qué Alemania, para volverse Estado, tendría que, en principio, independizarse de la misma Dinamarca? Uno de los 3 anillos que tiene el ángel en Berlín, que hizo posible la formación de Alemania, es por un lado contra los franceses, por otro lado contra los austriacos, pero hay una tercera rama, contra los daneses. Entonces, ¿cuál es la relación con los germanos? ¿Cómo se van formando estos otros troncos del mundo de los vikingos? ¿Y qué está pasando en el mundo de los cielos, de Asgard, entre unas y otras religiones y el encuentro de todos estos pueblos? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la osadía y el carácter irascible de Eric el Rojo, desde la forma como su hijo Leif se atrevió a llegar a la Vinland, a las tierras de Canadá, desde las oleadas que llegaron por los benedictinos hacia las tierras de Francia y hacia las tierras de Inglaterra, desde el encuentro con el mundo de los celtas, desde sus parlamentos, sus leyes, sus juicios, sus derechos políticos, su formación cultural, su idea de la epopeya, del heroísmo y su manera increíble